cuando un ser humano tiene la firme convicción de que va a lograr algo, es muy difícil que no lo logre. Es muy difícil porque él está seguro que lo va a hacer. Está seguro, y si está seguro, es como que nada ni nadie puede detenerlo. Your headlight's not going to show very well with all the... Once I reach Whitehorse, I will clean my motorbike. All right, mate. So thank you so much for your advice. Okay. Thank you so much. Okay, you're welcome. Safe trip. Es una locura porque yo quería salir un poco más temprano y me quedé como media hora hablando con Jeff. Muy amable el señor. Me dijo que sería mejor que ponga mi comida en un árbol. O sea, que agarre una cuerda, la tire para arriba en una rama para que el oso no pueda treparlo. Y más o menos así debería ser, como eso que está ahí, en árboles muy delgaditos. Un buen consejo. Bueno, voy aprendiendo. ¿Qué pasó, zorrito? ¿Estás de hambre? ¿Qué pasó? Sal de la carretera, por favor, te lo pido, sal de la carretera. Miren el color, es como celeste, ¿no? Celeste, azul, turquesa. La mayoría de gente que viene o que he visto por acá tiene su mascota, tiene su perrito, salen a caminar con su perro. Igual Jeff, el canadiense que me encontré en la mañana, también estaba con su perrita. Hoy día vamos a llegar ojalá a Whitehorse, que ya está en la provincia de Yukon. Todo lo que estamos recorriendo ahora es British Columbia. Y en unos kilómetros más, en 90 más o menos, entraremos a la provincia de Yukon para ir finalmente a Whitehorse, que es una ciudad grande donde quiero preguntar si venden aceite. Tengo que comprarle un bombillo, una luz para la luz baja que se ha quemado en la parte de adelante de la moto, y hacerle una limpieza y tal, darle mantenimiento y amor a la bicha, limpiarle el filtro de aire y tal. Así que desde acá son 490 kilómetros más o menos hasta Whitehorse. Y para que se den una idea, desde acá hasta Alaska, hasta ese letrero conocido que sale en todos los videos y en todas las fotos, son más o menos 1200 kilómetros aproximadamente. Qué linda foto. Y exactamente acá dejamos la provincia de British Columbia para meternos a Yukon. Así que todo lo que veamos de aquí en adelante hasta el cruce a Alaska va a ser Yukon. Gracias British Columbia. Let's go, baby. Por lo que he visto, me parece que Yukon es mucho más desolado, más salvaje que British Columbia. Miren toda esa carretera y no hay nada alrededor, nada. Miren, nada de nada. ¡Ese es Fernando! Está detenido, señor, por exceso de velocidad. Está detenido por exceso de velocidad. Me acordando de ti, ¿dónde parará este? ¿Y a dónde vas ahora? A Whitehorse. Ah, yo también voy para allá. Sí. Tú vas mucho más deprisa. ¿A cuánto vas tú? 80. 80 kilómetros. 85. Desde Chile. Desde Chile, sí. Qué paciencia, ¿eh? Pero todo se gasta menos, como dijiste, ¿no? Claro. Sí, es que no tengo prisa. ¿Qué puedo llegar? ¿2 horas antes a Whitehorse? No, 2 horas es mucho. ¿1 hora antes? No. Da igual. Bueno, hermano, buen viaje, aunque a 85 vas muy tranquilo. Nos vemos, mi hermano.
Estos son unos berracos. Otro cingo. Miren con su cachorro. Voy a ir despacito, despacito, despacito. No te asustes, por favor. Discúlpame, ¿ah? Se paró el ocingo. No, se va. Voy a apagar esto. Mira, está que me gruñe, ¿ah? Que sepa el mundo que en marcha estoy, que quiero ganar y vivir. Mira, caminan muy tranquilos por acá, muy tranquilos, a pesar de que toda esta zona la han aplanado con el tractor. Miren, han sacado todos los árboles y tal a ambos lados, y uno pensaría los osos tienen miedo porque ha habido máquinas hace un rato acá. Caminan por ahí encima de todo lo que ha tumbado esa máquina, miren. ¿Ven? Esa máquina va tumbando todos los árboles, pero el oso está absolutamente tranquilo, muy tranquilo. Y los de la bicicleta están a 1 kilómetro de ahí y están manejando y van a cruzar cerca de los osos. Y el oso corre bien, corre a 40 kilómetros por hora, pero hay un montón de gente que va a Alaska en bicicleta, un montón, porque nuevamente los osos están acostumbrados a los seres humanos. Para prueba un botón, otro bicicletero ahí, o bicicletera, una mujer sola en su bici, con osos al costado. Un día más en Canadá. Miren, damas y caballeros, en lugares donde solo hay naturaleza, siempre van a ver estas nubes inmensas y el cielo celeste, siempre, siempre. En territorios extensos en vegetación se crea este hermoso paisaje. Miren eso, qué belleza, ¿no? Son colchones enormes de nubes. Tiene una rueda atrás. Ah, tiene 3 ruedas. Ah, atrás lleva sus cosas. Pero ya tiene una maleta grande adelante. Tiene como 4 maletas. Uf, va bien cargado mi compadre. Miren qué bonita moto. Hemos llegado a Telsin, damas y caballeros. Oh, qué motito, ¿eh? Miren qué bonita ciudad. Una ciudad al costado del lago. Acá voy a aprovechar para comer algo. That's crazy. I'm impressed. That is amazing. So much. There. Be better if you had a gold wing, but we'll go. Ah, you stopped over there. No. Yeah, we Yeah, stopped by we're the you. ones that stopped. Ah, okay. Making Thank you sure so you were okay. Yeah, thank you so much. Yeah. Ah, this is a There you really go. good one. This is a really good one, eh? That yours? But Ah, I'll follow you. Yeah. yeah. Grave Dad Yeah, 11. Okay. Yeah. the Upa. coupling. I lost it. I'm gonna see if they have them. Okay. Wow, this is a really You want good one. you want two? No. One's enough? Yeah. I'm just gonna go through the chains. Wow. Oh my God, There you thank you so much. Ahí tenemos al grupito de latinos, todos hablando en español acá. El español es un infiltrado. De infiltrado nada. No es de Guayjor, vas a... Y son 175 kilómetros. Haciendo mapas, porque acá sin no mapas no hacemos nada. Bueno, damas y caballeros, ahí me junté con mi querido Fernando de nuevo y llegó un argentino, Gustavo, muy buena onda. Pero ya no quise grabar nada porque estuvimos hablando de la ruta, de cosas, como una reunión un poco más privada. Estoy seguro que me los voy a encontrar más adelante, tanto a Gustavo como a Fernando. Siempre vas a encontrar un argentino donde vayas vas a encontrar un argentino, sí o sí.
Ahí hay unos cinco, ahí hay unos cinco, ahí hay unos cinco. Vamos a ir despacio para que no se asuste. Este está grande. Este está grande, Tranquilo. No, pues. Ah, no, está igual. No te asustes, hermano. ¿Por qué te asustas? Este chaval es increíble, ¿ah? Hace ratazo se había ido y ya lo alcancé. Bueno, damas y caballeros, permítanme les comento una breve historia. Hace 13 años aproximadamente renuncié a mi trabajo y decidí dar una vuelta de mochilero por Sudamérica. Viajé por mi país y por Bolivia y me quedé sin dinero, así que... Entonces regresé a Perú y dije, me voy a poner a trabajar 8 meses. 8 meses como ingeniero, saqué mi cuenta, me da para viajar un año. Y yo entré con la firme idea de trabajar 8 meses nada más. Esa era mi idea, solo quería trabajar. Inclusive ahora siento la alegría, la emoción que sentí hace 13 años de decir, uy, voy a trabajar 8 meses y el resto voy a viajar. Inclusive ahora, gente, 13 años después. Y ahí viene el tema, que me quedé 11 años trabajando. Y ahí es donde la vida de oficina, la vida de trabajo como que nos arropa. Y cuando quieres renunciar, tu jefe te dice, hey, te voy a aumentar $500. ¿Quieres quedarte? Bueno, sí, me quedo 2 años. Después vas y dices, no aguanto esta vida, no me gusta, no nací para esto, quiero cumplir mi sueño. Vas con tu renuncia y tu jefe te dice, hey, hay una nueva tecnología que estamos desarrollando, pero te tienes que quedar 2 años más. Bueno, 4 años. Y pasaron 11 largos años, damas y caballeros. 11 largos años para tomar la decisión. No sé nada de la vida, gente. No sé si los sueños son importantes, si son necesarios, si hay que cumplirlos o no. No sé nada, pero yo me veo con 70 años sentado en mi sillón cómodo y me da terror no haberlo intentado. Y saber en ese momento que no hay vuelta atrás. Que no hay vuelta atrás. Que el tiempo pasó y que no lo intenté. Al menos intentarlo. De ahí a que se cumpla o no se cumple es otra cosa. Pero haberlo intentado no me lo perdonaría. No me lo perdonaría. Me da terror nada más pensarlo. Y hoy, 13 años después, estoy acá dándole hambre a los osos con mi comida e intentando al menos cumplir mi sueño, que es dar la vuelta al mundo en moto. Como les digo, no soy un sabio, no sé nada de la vida, pero damas y caballeros, la vida se vive una vez, el tiempo no retrocede. Solo quiero que lo tengan presente, ¿ok? ¿Qué son los sueños? No lo sé, pero no quisiera averiguarlo cuando tenga 70 años. Damas y caballeros, estamos en Whitehorse, muy cerca de la frontera con Alaska, más o menos a 480 kilómetros. Ya no es nada, gente, no es nada para llegar a Alaska. Hoy día llegamos, son las 5:11. Me confié porque acá todo el día hay luz, todo el día, o sea, no oscurece del todo. Son 3 horas que oscurece un poquito, solo 3 horas que oscurece, pero se puede ver. Es una locura eso, ¿no creen? Entonces, en teoría puedo manejar las 24 horas. Obviamente no lo voy a hacer. Bueno, en realidad tenemos 445 kilómetros hasta Alaska. Vamos a llegar a Alaska, damas y caballeros. ¡Woohoo! ¡Yee! No lo puedo creer. No lo puedo creer. Estamos muy cerca, muy cerca. Nada nos puede parar, nada nos puede parar, gente. Hemos atravesado 58.500 cosas en este viaje y solo son 445 kilómetros de asfalto.
Y de ahí, permítame recordarles que quedan todavía 1200 kilómetros hasta el punto más norte del continente, que sería Prudhoe Bay. O sea, falta bastante para el objetivo final. Pero llegar a Alaska, llegar a ese letrero mítico, también es un logro en sí. Así que vamos a ir celebrando paso a paso, pasito a pasito. Esta carretera que venimos recorriendo desde hace más o menos 560 kilómetros, cuando nos unimos con la ruta 37 Norte, se llama Alaska Highway. Y a esta le vamos a dar duro hasta la frontera. ¡Wow! Miren esa barbaridad de montañas que hay allá, esa cadena montañosa. ¡Wow! Precioso, ¿eh? Y al frente más, es así. Da toda la vuelta. ¡Wow! Damas y caballeros, el sol nos tapa un poco la visión, pero estamos al frente de la montaña más alta de Canadá, el Monte Logan, con 5.950 metros. Es la segunda más alta de todo Norteamérica. El primero es Denali en Alaska con 6.190 metros. Y el tercero es el Pico Orizaba en México con 5.650, creo. Qué bonito valle, ¿no? Miren, el viento está fuertísimo también, levanta toda la tierra para allá. Miren la moto cómo está para este lado, o sea. Damas y caballeros, acabo de ver un lobo, pero no un lobo cualquiera. Miren este. Wow. ¡Qué lindo! Pero tengo una suerte. Ahí está todavía. Se sentó. Ahí está. Miren ese colchón de nubes. ¡Fua! Hermoso. No me digan que esto es barro. No me digan que es barro. Ah, no, está seco. ¿Se imaginan? No. Dije, ya dije, vamos, bueno, vamos a parir hoy día, vamos a parir, que venga lo que tenga que venir. Hay muchos tramos de esta carretera que no están asfaltados al 100%, como verán. Este es el tercero ya. Pero son 5 kilómetros, 4, 6, no es mucho. Tranquilo. Este sí es un enorme. ¡Wow! La conciencia sucia. ¡Wow! Ese sí estaba despeinado, ¿ah? Ese es de mi clan. ¡Qué bonito! ¡Qué locura, eh! Hicimos contacto visual, ¿ah? Casi las 9 ya. Uy. Creo que se me fue un poco la mano, ¿eh? No sé si otra vez en mi vida voy a presenciar un sunset a las 10:30 de la noche. No lo sé. Bueno, yendo para arriba sí creo. Border Inspection. Acá se hace migración aduana de Canadá cuando estás volviendo. Como ven, la rodeamos para salir de Canadá porque no tenemos que hacer nada ahí. Vamos a Estados Unidos. Digo Estados Unidos porque Alaska le pertenece a Estados Unidos. Entras con el pasaporte americano. Son las 11 de la noche y el sol todavía se nota un montón, solo que ahí están las montañas. Pero por el otro lado se veía
sea, como recién está bajando. Recién está bajando. Nosotros ya vamos a llegar a la frontera. Cuando un ser humano tiene la firme convicción de que va a lograr algo, es muy difícil que no lo logre. Es muy difícil porque él está seguro que lo va a hacer. Está seguro, y si está seguro, es como que nada ni nadie puede detenerlo. Claro, se demorará quizás un poco más, un poco menos, nadie está libre de un accidente, de repente no te dejan cruzar al otro país porque no tienes algún documento o algo pasa, no lo sé. Pero si estás absolutamente convencido de que vas a lograr ese objetivo, lo vas a lograr, no hay otra forma. Gente, y no se trata esto de soberbia ni nada de esas cosas, es seguridad en uno mismo y seguridad en tu moto. Nada más, no hay otra explicación. Y el sol sigue ahí, la verdad, ya me volví loco ya. Son las 11:30 ya. Yo creo que no va a anochecer nunca. Hello. You need my passport. Bueno, damas y caballeros, ahora sí estamos en Alaska. Fue muy rápido la entrada, fue 2 minutos creo. 3 minutos y la señora hablaba muy bien español. Así que nos pusimos a hablar un rato ahí. Mi querido amigo Jorge, que está en Fairbanks y llegó a Alaska en bicicleta desde Chile, me pasó el dato de una cabaña para dormir. Una cabaña gratis, así en el medio del bosque. Bueno, voy a llevar mi spray. Igual mejor tenerlo así, ¿no? Tienes que hacer bulla, se supone, en el bosque. Uf. ¿Esto lo cortaron o...? Bueno, voy a tratar de encontrarla, pero por las puras creo que es... No puedo pasar por ese palo. Ahí está, miren. Qué lástima. Miren, tiene su mesa, su estufa, cocina, ollas, hasta para lavar tiene, gas para cocinar, 2 camas. Miren. Luz si no hay. Está perfecto acá para dormir, ¿no? Está muy bueno para dormir acá. Pero no se puede pasar. Igual está lejísimos, de la carretera. Está bastante lejos. Son 10:42. Vamos a ver cuánto camino, ¿ok? Creo que no hay ningún ocingo, ¿no? Bueno, gente, nos vemos allá. Me había olvidado que preparé comida y la tengo en la bolsa de atrás. O sea, el oso hubiera podido oler y venir por mí, ¿no? Miren ese mosquito. Ese mosquito es de Misión Imposible, ¿eh? Miren cómo se agarra ahí.
Miren cómo se agarra contra el viento. A ver hasta dónde durará ese mosquito, vamos a ver. Bueno gente, al parecer por acá no creo que haya ningún camping, ¿no? Voy a tener que manejar un poco más. Sí o sí. No. Ah, no hay nadie ya. Es que es loco, son las 12 de la noche. No, está todo cerrado esto. Puede haber luz, pero no hay servicios ya. O sea, ya no hay nadie a esta hora. Mínimo, mínimo, mínimo. Me van a cobrar, no sé, unos $25. Ya estamos en Estados Unidos. Y eso solo para poner la carpa. Porque yo mañana me levanto y me voy. Entonces, no, es mucho, es mucho. ¿Qué animal es ese? Es como un puercoespín, ¿no? Pero son las 12 de la noche, gente. Acá ya no anochece nunca, ¿no? Acá voy a dormir. Justo hay una persona o un grupo de personas. Hay dos bicicletas ahí. No, acá voy a dormir. Bueno, voy a tratar. Ay, Dios. Justo lo que digo, voy a tratar de no hacer ruido. Y lo primero. Qué vistita, ¿eh? Miren tantas montañas ahí. Pa, 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 pa. Una, dos, o sea, varias hileras, ¿no? No quiero comer adentro para no dejar el olor, pero están viniendo más y más y más mosquitos. No hay nada que hacer, damas y caballeros. Los mosquitos acá en Alaska son muy respetuosos. Muy respetuosos. Son mancheros también, porque cuando entra uno adentro de la carpa, está que se quiere salir, se quiere ir. O sea, uno solito no hace nada. Tienen que agarrarte en mancha. Uno solito dentro de la carpa en la selva de Perú, parado y sin polo. Te agarra, te destruye uno solo, uno solo. Acá uno solo no hace nada. Damas y caballeros, hasta mañana.